En este video vamos a estudiar el delito de hurto. Esta es la lección número 20 del programa de la materia. El delito de hurto es uno de los delitos contra la propiedad que desde siempre ha tenido mayor importancia. Los autores han dedicado infinidad de estudios, monografías al análisis de los elementos típicos del delito de hurto. El delito de hurto podría decirse entonces que es la figura de mayor jerarquía o una de las figuras de mayor jerarquía dentro de los delitos contra la propiedad. En cuanto al bien jurídico tutelado en el delito de hurto, bueno, como lo expliqué al hablar del bien jurídico en los delitos contra la propiedad, dije que en particular, en este delito, se protege fundamentalmente es la posesión del objeto, del objeto que constituye a su vez el objeto de la acción o la cosa sobre la cual debe recaer el comportamiento delictivo. Es decir, el delito de hurto es un delito en el cual no se requiere ser el propietario civil, el propietario en el sentido estricto de la palabra, del objeto para ser víctima, para que pueda perfeccionarse el hecho punible desde el punto de vista de los requisitos típicos. Es decir, que cuando el legislador en el artículo 451 describe el delito de hurto, bueno, eso ha de entenderse, es decir, ha de entenderse sobre todo la expresión perteneciente a otro que se utiliza allí, debe entenderse en el sentido de que el que tiene en su poder el objeto puede ser simplemente su poseedor. Vamos a leer el artículo 451, vamos a leer el tipo legal del delito de hurto para entender mejor lo que acabo de señalar. Dice el 451, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado. Es decir, cuando el legislador habla allí de perteneciente a otro, eso es un elemento normativo del tipo, pero ese elemento normativo no ha de entenderse en el sentido de que el objeto deba pertenecer a quien lo tenga en su poder en el momento en que el hecho es cometido, sino que en estos casos el derecho penal protege, si bien protege la propiedad, lo protege es decir, a partir de la posesión. Es decir, el, el derecho penal protege la posesión como un medio para proteger la propiedad, o se protege un aspecto de la propiedad que es la posesión. Este, por cuestión aparte, como dije en su momento, si esa posesión es una posesión legítima o una posesión ilegítima. Bueno, eso es un tema que se discutirá y depende, claro, del sentido que uno quiera darle. Si a mí si quiera darle con relación, claro, a la orientación, al fin que tuvo el legislador al crear esta norma. Si a mí me preguntan, bueno, yo diré que la posesión puede ser legítima o ilegítima y de todas maneras habría delito de hurto, independientemente de que la posesión, repito, fuera una posesión ilícita, solo que no se le va a reconocer a esa persona que tiene la posesión ilegítima o ilícita del objeto, no se le va a reconocer pues el derecho a que se le restituya el mismo, sino que el delito se entenderá cometido y será la persona, será el que comete el hurto, será castigado, pero el único que tendrá derecho a pedir que se le restituya el objeto o que en su caso, si fuese el caso, se vaya a reparar el daño, etcétera, etcétera, el único que tendrá derecho a que ello ocurra será el propietario, el verdadero propietario. El derecho de propiedad, yo no lo dije cuando hablé del bien jurídico, pero el derecho de propiedad no se extingue de ninguna manera porque a mí me quite el objeto, me hurten el objeto. O sea, el hecho de que yo haya perdido el objeto, en el sentido de que me lo hayan hurtado, me lo hayan robado, no significa que yo haya dejado de ser propietario. Es decir, el derecho se mantiene, y por esa razón, si a una persona que posee ilegítimamente, ilícitamente el objeto, le hurtan el objeto, de todas maneras yo sigo siendo aquí perjudicado en mis derechos porque yo sigo siendo el propietario del objeto. Entonces, bueno, yo creo
que cuando se habla aquí es decir, cuando el bien jurídico, o sea, que se tutela en el artículo 451 es la posesión, esa posesión puede ser una posesión ilícita, porque de todas maneras el que se vería afectado por el hecho sería el verdadero titular, el verdadero propietario del objeto. Además que la ley, de todas maneras, es abierta en este sentido, o sea, es decir, la forma en que se prevé el delito tampoco hace pensar de que necesariamente, y por eso lo quiero destacar, el que tenga el objeto tenga que ser el propietario. Lo importante es que sea perteneciente a otro. Ahora, no necesariamente ese otro tendría que ser el poseedor del objeto. Entonces, eso, es decir, el que tiene el objeto o lo que se le considera aquí el dueño del objeto. O sea, una cosa sería, repito, el propietario, otra cosa puede ser el poseedor y de todas maneras existir en el caso concreto un delito de hurto. Recuerden que cuando les hablé del bien jurídico, les dije que el delito de hurto podría ser cometido incluso por el propietario del objeto, por el verdadero propietario del objeto, si no tiene él, en el caso concreto, la posesión legítima de la cosa, pues entonces él podría perfectamente cometer el delito de hurto. Y aquí el Código Penal, bueno, hace referencia expresamente a cuando se trata de una cosa o de un objeto que no está dividido, que no está, es decir, y que lo tiene en su poder alguno, es decir, uno de los copropietarios. Sí, estamos hablando de una comunidad y de que en esa comunidad, bueno, hay varios copropietarios y uno de ellos tiene el objeto. Pero el que tiene el objeto podría ser víctima del delito de hurto, incluso si otro copropietario, es decir, siendo su propietario, se apoderase del objeto en contra de su voluntad, o sea, lo quitase del lugar donde se encontraba, sin el consentimiento del dueño. O sea, que en este caso del copropietario que tiene en su poder el objeto. Es decir, que el delito de hurto puede ser cometido por el propietario si no tiene la posesión legítima. Por eso he dicho, la posesión del objeto. Por eso he dicho que este es un delito, más que protegerse la propiedad en el sentido civil del término, en el sentido estricto del término, lo que se protege es la posesión. Y esto es es decir, esta es una de las razones por las cuales, como también lo mencioné en la clase anterior, se considera que el bien jurídico tutelado en los delitos contra la propiedad no es la propiedad del derecho civil en el sentido estricto de la palabra, sino que además de la propiedad del derecho civil se protege la posesión, la tenencia, incluso la tenencia precaria, incluso la tenencia ilícita del objeto también sería, ¿no?, objeto de protección, sería tutelada por el derecho penal. Por lo menos desde el punto de vista, yo creo que desde el punto de vista que podemos considerar dominante, esto de la posesión ilegítima también entraría dentro del marco de la protección, solo que, como repito, el que tenga el objeto ilícitamente en su poder no podrá pedir que se lo restituyan, es decir, no será una parte en el sentido, no será una parte en el sentido estricto de la palabra en el proceso penal, sino que quien será parte en el proceso, quien podrá pedir la restitución, la devolución del objeto o la reparación del daño producido, será pues el verdadero propietario, el verdadero titular del derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad, como le dije, no se pierde por el hecho de que a uno le hurten o le roben un objeto, incluso aunque la cosa haya sido robada en varias oportunidades y se haya trasladado la posesión o la tenencia de una persona a otra, el derecho de propiedad se mantiene intacto. Por esa razón, es decir, no importa que la posesión de quien tiene el objeto sea ilegítima y para que haya delito de hurto, porque al final de cuentas, es decir, siempre será perjudicado el hecho o se producirá un mayor daño al interés, al derecho de aquel que es el titular, que es el verdadero titular del objeto. Entonces, bueno, como les dije, el delito de hurto se encuentra tipificado en el artículo 451 del Código Penal. El tipo objetivo consiste, es decir, la descripción del hecho en su aspecto externo consiste
en que una persona se apodere de un objeto, de una cosa mueble perteneciente a otra persona, quitándola del lugar donde se encontraba sin el consentimiento de su dueño. Eso sería a grandes rasgos en lo que consistiría el delito de hurto. La acción típica del delito de hurto sería la del apoderarse del objeto mueble. El objeto material del delito o el objeto de la acción del delito ha de ser una cosa mueble. Este delito tendría también una referencia de modo, que es que no se debe tener el consentimiento del dueño. Es decir, que si hay consentimiento, si en algún momento hay consentimiento, esto es un bien jurídico de carácter disponible, pues entonces desaparecería la tipicidad. Y también, bueno, podría considerarse como una referencia de modo, aunque algunos pensarían que forma parte también de la acción o tendría que ver con el comportamiento, que sería un resultado. Aquí el objeto debe quitarse del lugar donde se encontraba, es decir, debe removerse. Esa expresión, quitar el objeto del lugar donde se encontraba, bueno, pudiese pensarse que es una referencia de modo también en la forma en que debo apoderarme del objeto, es quitándolo del lugar donde se encontraba. Otros consideran que no sería propiamente una referencia de modo, sino que esto sería una referencia, una alusión a el resultado que debe producirse como consecuencia del comportamiento. Entonces, claro, partiendo de esta base, ellos sostienen, o podría sostenerse, que el delito de hurto es un delito de resultado y no un delito de mera actividad. Porque el resultado sería que yo me apoderase del objeto es decir, la acción, perdón, sería que yo me apoderase del objeto y el resultado que lo quitase del lugar donde se encontraba. Pero claro, esa expresión, quitar el objeto del lugar donde se encontraba, no se interpretaría en ningún caso en un sentido físico, sino en un sentido jurídico, como lo vamos a ver. Entonces, recapitulando, bueno, sujetos del delito, sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo también podría ser cualquier persona, el poseedor del objeto en todo caso. La acción es apoderarse, es decir, y eso, bueno, tenemos que aclarar qué significa apoderarse. El objeto material del delito es una cosa mueble, un objeto mueble. Hay un elemento normativo que consiste en que el objeto debe ser perteneciente a otra persona. Recuerden ustedes que los elementos normativos son palabras, expresiones que requieren una valoración jurídica o una valoración cultural por parte del intérprete y claro, por parte también del autor en el momento del hecho, para que pueda hablarse de dolo respecto de los mismos. Estos elementos normativos, entonces implican necesariamente un juicio de valor en este caso jurídico, acerca de si entre el autor del hecho y el objeto existe un vínculo de propiedad, entendiendo la propiedad, bueno, en el sentido amplio que he venido explicando. Uno de los puntos, bueno, que queda la discusión es el que mencioné respecto a la expresión quitar el objeto del lugar donde se encontraba. O sea, el apoderamiento debe realizarse quitando el objeto del lugar donde se encontraba. Ahora, ¿esto es una referencia de modo o es un resultado? Bueno, dependiendo de cómo se entienda, si es una referencia de modo o es un resultado, como lo dije hace un instante, este delito se entenderá que es un delito de mera actividad o es un delito de resultado. Yo creo que, bueno, que en este caso particular de nuestro artículo 451, yo creo que el delito de hurto es un delito de resultado y ya veremos por qué. Sin embargo, por lo menos de la manera en que se encuentra previsto este delito también en otras leyes, como por ejemplo la ley sobre hurto y robo de vehículos, yo me atrevería a decir que en la ley sobre hurto y robo de vehículos el delito de hurto es un delito de mera actividad. Pero esto voy a explicarlo con un poco más de detalle cuando les hable de la acción típica. Y bueno, no sé si lo mencioné, pero bueno, también habría otra referencia modal, bueno, sí la mencioné, pero no sé si la mencioné en este último resumen,
Habría también una referencia modal, que es que no debe haber consentimiento del dueño para que se produzca el apoderamiento. Es decir, si el autor actuó con el consentimiento, ya sea tácito, del dueño del objeto, del que tiene, del poseedor legítimo del objeto, pues entonces en ese caso no habría tipicidad. El consentimiento excluye en este caso, en este tipo de delitos, la tipicidad porque se trata de un bien jurídico de carácter disponible. Ahora, si el autor cree que tiene el consentimiento, pero ese consentimiento realmente no existe, entonces aquí estaremos más bien en una situación de error que excluiría el delito, pero no por falta del tipo objetivo, es decir, no se eliminaría el tipo objetivo del delito, habría tipicidad objetiva, pero lo que podría es haber un error, y el error excluye el dolo, y al excluirse el dolo, siendo esto un delito, es decir, exclusivamente doloso, pues no habría tipicidad del hecho. En cuanto a la acción típica, es decir, la expresión apoderarse, bueno, hay varias posiciones, hay varias teorías. En mi trabajo sobre la ley de hurto y robo de vehículos pueden encontrar un estudio detallado de cada una de estas posiciones. Se ha llegado a considerar que el apoderamiento, para apoderarse de un objeto basta con tocarlo. Hay otros que han dicho que no, que para apoderarse del objeto es necesario aprender el objeto, agarrarlo, no basta con tocarlo, sino agarrarlo. Otros han dicho que para que haya apoderamiento es necesario el mover el objeto, la amotio del objeto. Otros han considerado que para que haya apoderamiento no basta simplemente moverlo, tocarlo, aprenderlo, sino que es indispensable sacar el objeto de la esfera de custodia de su titular, es decir, que no bastaría simplemente el mover, el trasladar el objeto de un sitio a otro, sino que es necesario que si el objeto está vigilado, es indispensable sacarlo de la vista, sacarlo como dije, de la esfera de custodia del titular del objeto, cuando el objeto estuviera vigilado. Si no estuviera el objeto vigilado, bastaría con trasladarlo de un lugar a otro. Y bueno, también hay quienes consideran que para que el delito de hurto se consume, o se perfeccione, es indispensable que se produzca un apoderamiento en el sentido de un desapoderamiento de la víctima. Es decir, que para que haya apoderamiento tiene que desapoderarse a la víctima. Esta es la llamada teoría del apoderamiento. Es decir, ¿cuándo se produciría el desapoderamiento, el quitarle el poder a la víctima del objeto en el hurto? Bueno, se dice que ese desapoderamiento se produciría en la medida de que cuando se le quita el objeto a la persona, ella, la única forma de volver a tener el objeto, de volver a tener el objeto en su posesión, sería mediante el uso de la violencia. Es decir, si yo le quito a la persona el objeto de cualquier forma, y ella, la única forma, repito, el único modo de volver a tener el objeto consigo, de volver a poseer el objeto, es quitármelo a mí por la violencia, mediante la violencia, entonces se podría decir que yo me habría apoderado del objeto, yo le habría quitado el poder a ella de ese objeto, y habría, por lo tanto, un delito de hurto. Es decir, ya se consumaría el delito de hurto. Es decir, no se requeriría pues otra condición, sino solamente el que yo haya desapoderado a la víctima. Hay también quienes sostienen que la expresión apoderarse debe entenderse en el sentido de tener la posibilidad de disponer del objeto. Es decir, ¿cuándo habría hurto? Habría hurto cuando yo le quito el objeto a la persona, y
aunque sea por unos segundos, por unos instantes, luego de haberle quitado el objeto, yo tengo la posibilidad fáctica de disponer del mismo, de hacer actos de disposición sobre el mismo, aunque no los haya hecho. Pero si no tengo es decir, esa posibilidad fáctica de disponer, no tengo por lo menos el objeto tranquilamente, aunque sea unos instantes, no habría un hurto consumado para los que sostienen esta teoría. Fíjese, los que sostienen estas tesis, quisiera destacarlo, generalmente entienden al delito de hurto como un delito de mera actividad. O sea, basta con que yo me apodere y el apoderamiento implicaría trasladar el objeto, sacarlo de la esfera de custodia, tocarlo, tenerla aunque sea la disponibilidad por unos segundos del objeto, desapoderar a la víctima. Es decir, generalmente los autores cuando han elaborado estas tesis, estas posiciones, han entendido al delito de hurto como un delito de mera actividad en el sentido de que bastaría con apoderarse del objeto. Lo que pasa es que, por lo menos en el Código Penal venezolano, es decir, se establece este requisito de que hay que quitar el objeto del lugar donde se encontraba. Entonces, claro, eso ya genera es decir, una interrogante. Bueno, pero es decir, entonces no basta con que lo toque, no basta con que lo toque, no basta con que sino que yo tendría que quitarlo del lugar donde se encontraba. Claro, uno podría decir, bueno, pero si eso se entiende en sentido físico, no es posible un apoderamiento sin que uno quite el objeto del lugar donde se encontraba. Es verdad, o sea, físicamente hablando, yo no puedo apoderarme de algo sin de alguna manera moverlo de donde está. Pero ese no es el sentido jurídico que ha de dársele a la expresión, sino que el sentido jurídico pareciera ser el de que quitar el objeto del lugar donde se encontraba es quitarlo de la esfera, o sea, del interior de la esfera de custodia de su titular. Entonces, claro, eso podría ser visto como un resultado, como también podría ser visto como una referencia modal. Pues entonces allí está la disyuntiva. Fíjense, porque si uno asume la teoría del ablatio, si uno adoptase la teoría del ablatio, que es por ejemplo la que sigue Febres Cordero aquí en Venezuela, entre otros, pues entonces uno diría, bueno, mira, el apoderamiento realmente se produce cuando yo saco el objeto de la esfera de custodia. O sea, no basta con que yo lo agarre, que lo tome, sino que tengo que sacarlo de la esfera de custodia. Pero en cambio, si uno dice que una cosa es el apoderamiento, por ejemplo, es el tener la cosa, aunque sea por unos breves segundos, la teoría de la disponibilidad, tener la cosa, aunque sea por unos breves segundos, en el sentido de tener capacidad de disponer de ella, pues entonces lo de sacar, de quitar el objeto del lugar donde se encontraba, etcétera, pareciera por lo menos inicialmente que perdería sentido, entenderlo por lo menos como resultado. Es decir, claro, alguien podría decir también, bueno, pero es que para yo tener aunque sea por unos segundos el objeto bajo mi disposición, eso implicaría haberlo sacado de la esfera de custodia de su titular. Bueno, yo creo que eso depende en todo caso de las condiciones o circunstancias del caso concreto, pero bueno, el punto queda como objeto de discusión. El punto quedaría como objeto de discusión si es un resultado o no es un resultado. ¿Cuáles son las teorías entonces en cuanto al momento consumativo? Bueno, está la teoría del amotio, la teoría del ablatio. El amotio es cuando yo traslado, el amotio o traslatio. O sea, es decir, el delito se consumaría cuando yo traslado o muevo el objeto. En la teoría del ablatio, cuando lo saco de la esfera de custodia de su titular, cuando el objeto se encuentra vigilado. La teoría del apoderamiento, que es cuando es decir, le quito el poder sobre el objeto a su titular, al poseedor legítimo o ilegítimo del objeto. O sea, cuando le quito el poder sobre el mismo y le habré quitado el poder, como dije, cuando la única forma de que el titular del bien jurídico pueda nuevamente tener posesión del objeto es utilizando la violencia en mi contra, ¿no? Cuando yo como ladrón le quité el objeto. La teoría de la disponibilidad
por su parte, es la que dice que, bueno, que el delito de hurto se verá consumado en la medida de que una vez que el ladrón tome el objeto, pueda, aunque sea por unos instantes, o sea, por unos segundos, ejercer actos de disposición sobre el objeto, o sea, es decir, tener la posibilidad de disponer del objeto con tranquilidad. Eso sería pues más o menos la idea de la teoría de la disponibilidad. También hay una teoría, bueno, que no que no que no tampoco que en la actualidad no tiene mucha aplicación, que es la llamada teoría de la locupletatio. De acuerdo a esta teoría de la locupletatio, el delito de hurto se consumaría es cuando el autor no solamente tomase el poder del objeto, lo sacara de la esfera de custodia, etcétera, etcétera, sino que es decir, el delito de hurto supondría que el autor pudiese ya realizar actos de disposición, es decir, ni siquiera que tuviese la posibilidad de disponer, sino que hubiese ya ejercido actos de disposición sobre el objeto, como por ejemplo cuando lo vende. O sea, bueno, el delito se consumaría cuando ya yo vendí el objeto, después que lo tomé, lo agarré y lo vendí a un tercero, en ese momento es que estaría consumado. Es decir, cuando se produciría la llamada consumación material del delito. Bueno, en este recuento que estoy haciendo, también que no lo mencioné, claro, en el tipo subjetivo ya yo se había dicho que esto es un delito doloso, o sea, requiere la representación y el querer del autor. Pero también hay un elemento subjetivo del tipo en este artículo 451. Ese elemento subjetivo es fíjense, dice, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él. Ese para aprovecharse de él es un elemento subjetivo, es decir, el autor ha de buscar obtener un provecho como objeto del apoderamiento. Es decir, que él ha de tratar de encontrar un beneficio. La mayoría de la doctrina considera que debe tratarse de un beneficio económico, es decir, de que debe tratar de obtener una ganancia en razón del apoderamiento. Y por eso los que sostienen la teoría de la locupletatio entienden de que, bueno, que el apoderamiento se produciría realmente cuando se pudiese agotar ese fin, ese propósito de obtener un provecho del objeto. Sin embargo, repito, esta tesis no es la dominante. Yo creo que las teorías aquí que juegan un papel importante en la interpretación de este tipo legal son la teoría del ablatio, la teoría del apoderamiento y la teoría de la disponibilidad. La teoría de la disponibilidad y la teoría del apoderamiento, yo creo que inclusive en la jurisprudencia venezolana, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal, bueno, han ido repartiéndose por tiempos, por momentos, la forma de interpretar este delito. Es decir, estas teorías, la del apoderamiento y la disponibilidad, son los criterios que generalmente ha asumido en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En algunas oportunidades asume la teoría del apoderamiento y dura un tiempo ese criterio y luego cambia y se utiliza la teoría de la disponibilidad y después también se cambia el criterio hacia la del apoderamiento. A mi manera de ver, este delito, yo creo que la forma más clara de entender la acción típica es aplicando la teoría del apoderamiento. Es decir, y cuando entonces eso significa el autor se habría apoderado del objeto. Se habría apoderado del objeto en la medida que el autor tome el objeto y es decir, le quite el poder a la víctima del mismo. Y eso significa, bueno, que la víctima de encontrarse en una situación, por lo menos desde el punto de vista que estoy explicando, la víctima de encontrarse entonces en una situación que la única forma de lograr nuevamente tener bajo su posesión el objeto sería utilizando la violencia en mi contra, la violencia en contra del ladrón. Ahora, desde mi punto de vista, esta expresión, quitando el objeto del lugar donde se encontraba,
como debe interpretarse en un sentido jurídico, porque en un sentido físico, entonces no tendría sentido que se hubiera incluido esa expresión, sino que tiene que entenderse en un sentido jurídico. Por qué no tendría sentido que se le interpretase en un sentido físico? Oye, porque apoderarse de algo sin moverlo es imposible. Es decir, como yo me apodero de algo que no, de alguna manera no lo tomo, no lo agarro, y aunque sea un mínimo, tengo que trasladarlo, moverlo del lugar donde estaba. Entonces, esto tiene que entenderse en un sentido normativo, en un sentido jurídico. Y entendiéndolo en un sentido jurídico, claro, la forma más razonable es la de interpretar de que el objeto tiene que ser sacado de la esfera de custodia de su titular. Yo puedo tener el objeto bajo mi poder, pero no haberlo sacado de la esfera de custodia. Y entonces, claro, teniendo en cuenta este requisito típico, yo creo que sí necesariamente tendría que producirse un resultado. Y ese resultado será siempre el de que si la cosa se encuentra vigilada, si la cosa se encuentra vigilada por su titular, será indispensable que el autor logre sacar el objeto de la esfera de custodia. Independientemente de que tenga el poder, yo puedo tener el poder sobre el objeto, yo puedo tener el poder sobre el objeto, pero no haberlo sacado todavía de la esfera de custodia de su titular. Entonces, en la medida que no lo haya sacado de la esfera de custodia, yo creo que el delito no estaría consumado desde el punto de vista, y esto sería un resultado exigido en el tipo, y por lo tanto el delito admitiría frustración. Por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo, yo me meto en una tienda, empiezo no sé, a ver los objetos, los pantalones, las camisas, y entonces agarro y en mi bolso meto una camisa. Ya yo tengo allí el poder sobre el objeto. La única forma de que me lo puedan quitar ese objeto, o me lo pueda decir el titular del bien jurídico, me lo pueda quitar es mediante la violencia, porque ya yo lo tengo dentro de mi bolso. Pero fíjense, yo estoy todavía dentro de la tienda. Y al encontrarme todavía dentro de la tienda, yo no he sacado de la esfera de custodia de su titular dicho objeto. Y por lo tanto, es decir, si a mí me detienen en la puerta y suena la alarma y me encuentran el objeto en mi bolso, pues entonces allí realmente el delito no estaría consumado. Es decir, a menos que uno entendiera eso de quitar el objeto del lugar donde se encontraba en un sentido físico, pero es que es un absurdo, insisto, entenderlo en un sentido físico, en un sentido porque todo objeto que se encuentra en poder de otro, pues uno en una mayor o menor medida tendrá que moverlo para poder apoderar. Entonces no tiene sentido que el legislador haya dicho eso. Entonces yo creo que, que debería entenderse como un delito de resultado, entendiendo que el resultado consistiría en sacar el objeto de la esfera de custodia. Ahora, si uno asumiese la teoría del ablatio, si uno asume la teoría del ablatio, este delito sería de mera actividad. Es que, repito, es un problema de interpretación. Sería un delito de mera actividad porque para la teoría del ablatio, el apoderamiento se produce es cuando uno saca la esfera de custodia. Si no ha sacado la esfera de custodia es que no habría ni siquiera apoderamiento. Es decir, no se cumpliría la acción típica. Entonces, si uno asume la teoría del ablatio, pues entonces en un caso como este, repito, no habría todavía un hurto consumado, pero sí podría afirmarse que uno habría hecho todo lo necesario para consumar el delito. O sea, pues no habría hecho todo lo necesario, pero no se produjo el resultado. ¿Qué habría hecho uno todo lo necesario? Bueno, apoderarse del objeto. Uno tendría el poder sobre el objeto. Y en el caso de asumir la teoría del ablatio, claro, no habría todavía un apoderamiento, no se habría hecho todo lo necesario para consumar el delito. Desde el punto de vista del autor no podría, y entonces lo que podría quizás la forma en que podría calificarse el hecho sería como una tentativa, pienso yo en el caso de aplicar la teoría del ablatio. Bueno, las teorías dominantes en todo caso son las de la disponibilidad y la del apoderamiento, pero yo creo que tampoco puede descuidarse la teoría del ablatio que conduce a resultados semejantes a lo que yo estoy diciendo, aplicando la teoría del apoderamiento. Yo creo que, bueno, que una cosa es apoderarse del objeto y otra cosa es quitarlo del objeto del lugar donde se encontraba.
Eso pues, yo creo que debería interpretarse, bueno, es el sentido que le he venido dando, es la que le doy en mi texto, en mi libro, de que eso sería un resultado típico. Pero la otra tesis es entender que se trata, repito, de una referencia de modo y que por lo tanto el delito sería de mera actividad, en el sentido de que bastaría con el apoderamiento del objeto para que el delito esté consumado. ¿Y cuándo se produciría el apoderamiento? Bueno, para la teoría del ablatio, cuando uno saque de la esfera de custodia de su titular dicho objeto. Creo que Mendoza también, al igual que Febres, sostienen la teoría del ablatio en nuestro ordenamiento, sobre todo interpretando que ese quitar el objeto del lugar donde se encontraba es sacarlo de la esfera de custodia de su titular. Ahora, eso es cuando el objeto está custodiado, pero la teoría del ablatio dirá que si el objeto no está custodiado, basta con la motio, es decir, basta con mover, con trasladar el objeto de un lugar distinto, siempre que se actúe sin el consentimiento del titular del bien jurídico. En cuanto al objeto sobre el cual debe recaer la acción típica, bueno, ha de ser una cosa mueble, un objeto mueble, y esto, bueno, la expresión objeto implica cosa que pueda aprenderse, que pueda agarrarse, es decir, y que sea trasladable, por eso es la de la expresión mueble. Por ejemplo, una energía no entraría dentro de los requisitos, de las condiciones, sobre todo de esta expresión objeto mueble. La electricidad, por ejemplo, no sería un objeto mueble en el sentido porque no es una cosa en el sentido físico de la palabra, sino que es una energía. Por esa razón, bueno, se ha sostenido de que aplicar una disposición como esta al llamado, entre comillas, hurto de electricidad, eso sería pues una aplicación analógica, sería utilizar analogía y mala parte. Por esa razón, en otros ordenamientos se hacen equiparaciones y se dice, bueno, a los efectos de la ley penal se considerará un objeto mueble, a la electricidad y otro tipo de energías, etcétera, etcétera. En el caso venezolano, bueno, nosotros tenemos de todas maneras una regulación especial en la ley en la ley del servicio eléctrico. En la ley de servicio eléctrico se encuentra tipificado expresamente el delito de hurto de electricidad. Efectivamente, en la ley orgánica del sistema y del servicio eléctrico, en su artículo 110, se tipifica expresamente el hurto de la energía eléctrica. Dice este artículo 110 que toda persona que hurte la energía eléctrica con fines de lucro mediante conexiones no autorizadas por el operador y prestador del servicio será penado con prisión de 2 a 6 años. Es decir, cuando aquí me dice toda persona que hurte, bueno, la expresión hurto tenemos que interpretarla sobre la base del artículo 451 del Código Penal, solamente que aquí, claro, ya se está estableciendo expresamente como objeto material del delito a la energía eléctrica, pero siempre y cuando el autor tenga un fin de lucro y lo haga con una referencia modal, mediante conexiones no autorizadas por el operador, o sea que si fueron autorizadas, hay consentimiento del dueño, entre comillas, que sería el apoderador, y prestador del servicio, entonces no habría responsabilidad. Recuerdo que los delitos contra la propiedad son delitos en los cuales el consentimiento siempre excluirá la tipicidad del hecho. Cuando se habla de objeto mueble, mire, puede ser un líquido, puede ser un gas, siempre que pueda de alguna manera aprenderse. La electricidad también, si está es decir, depositada, por ejemplo, en una batería, pues claro, allí habría delito de hurto, pero claro, no de la electricidad, sino de la batería. Si yo hurto la batería, una batería de un carro, etcétera, etcétera, bueno, si yo me apodero de ella, cometería el delito de hurto, pero de la batería, de la pila donde se encuentra la electricidad. Ese objeto mueble, bueno, recuerden el elemento normativo debe ser perteneciente a otro, es decir, eso significa que el autor del delito, por lo menos inicialmente, no debe ser el propietario del objeto, no debe ser el poseedor legítimo del objeto, sino que no ha de tener ningún tipo de vínculo, de ningún tipo de conexión jurídica es decir, con el objeto que sustrae, con el objeto del que se apodera.
Es decir, que inicialmente el propietario del objeto no podría cometer el delito de hurto. No podría cometer el delito de hurto. Sin embargo, están las figuras, la figura que ya he mencionado anteriormente, es decir, del caso en que el delito de hurto lo comete el propietario. Esto lo llama la doctrina, y bueno, se llamó así en el derecho romano y lo sigue llamando de alguna manera la doctrina, lo llama el furtum posesiones o el hurto de posesión, es decir, el hurto de posesión o furtum posesiones es cuando el autor es el propietario del objeto y quien realiza la acción en contra del poseedor legítimo del mismo, que por ejemplo puede ser es decir, la persona a la que se le haya empeñado el objeto, es decir, que hay que media, por lo tanto, un contrato de prenda, o que por cualquier otro motivo tenga la posesión legítima de dicho objeto y el titular, el propietario, pretenda tomar el poder del objeto a pesar de que él no tiene la posesión legítima. Es lo mismo que mencionaba yo también en que en el artículo 451 se regula expresamente con relación es decir, al copropietario respecto de la cosa que se encuentra en poder de otro comunero, de otro copropietario. Es decir, yo puedo ser propietario, pero si yo no tengo la cosa en mi poder, yo no puedo tomar la cosa, no puedo apoderarme de la cosa si la está poseyendo otro copropietario legítimamente. Entonces, en un caso como ese, yo habría cometido el delito de hurto. Igualmente también ocurre eso, bueno, con los asociados, coherederos, respecto de las cosas comunes. Es decir, eso entraría dentro del marco de lo que pudiéramos llamar también furtum posesiones, es decir, casos en los cuales el propietario del objeto podría cometer delito de hurto al apoderarse de dicho objeto, por cuando el mismo se encuentra poseído legítimamente por un tercero, por una tercera persona, que puede ser un copropietario, otro socio, etcétera, etcétera. Un punto que se ha discutido acerca del objeto material es el de si ese objeto debe o no tener un valor económico. Hay quienes han pensado en algún momento de que no se requeriría que tuviese un valor en dinero, un valor económico, un precio, mientras que bueno, yo creo que la posición mayoritaria es la de entender de que debe tener un precio, un valor económico ese objeto que se sustrae, y de allí precisamente el fin que tiene, con que ha de actuar el autor, de obtener un provecho económico precisamente del apoderamiento. Autores como Rodríguez de Besa, autores bastante antiguos, han dicho que cuando hay una referencia al valor del objeto en la ley, eso es un indicativo de que el objeto que se sustrae, el objeto, que la cosa que es objeto de apoderamiento, debe tener un valor económico. Eso por lo menos ocurre aquí en el Código Penal venezolano. Es decir, en el Código Penal venezolano se atenúa la responsabilidad penal cuando el valor de la cosa sustraída no pase de una unidad tributaria. Es decir, allí en estos casos la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Bueno, Rodríguez de Besa es uno de los que ha considerado, ha mantenido la idea de que cuando el legislador hace una alusión expresa al valor económico que ha de tener el objeto a los fines de, por ejemplo, de la pena, aquí en este caso de atenuar la responsabilidad penal, es porque el objeto sobre el cual debe recaer la acción típica, debe tener un valor económico. Y yo creo que ese es el sentido que debe dársele a la regulación, es decir, la de que la cosa mueble, el objeto sobre el cual ha de recaer la conducta típica, debe tener un valor económico. Ahora, ese valor económico no lo va a determinar tampoco el titular del bien jurídico, sino que ese valor económico lo determinará el juez en el momento del proceso, en el procedimiento, teniendo en cuenta también
la declaración que haga los expertos, que hagan una evaluación acerca de cuánto sería lo que en el momento actual, cuál sería el valor que tendría en el momento actual el objeto que habría sido apoderado o sustraído por el autor del hecho. En cuanto a esto, entonces no va a importar el valor sentimental que yo pueda tener sobre el objeto, yo como víctima, no, es que para mí esto tiene muchísimo valor, o sea, posiblemente para mí puede tener mucho valor, pero si no tiene ningún valor económico desde el punto de vista, del análisis, de la valoración que puede hacer sobre ello un experto, pues entonces no habría delito de hurto. Si el objeto no tiene ningún tipo de valor, pues entonces no habría delito de hurto, porque el delito de hurto requeriría, como les dije, necesariamente que el objeto sobre el cual recaiga la acción típica tenga un valor económico mínimo, pero por lo menos que tenga un valor económico. Y si no es así, no podría haber delito de hurto. Por ejemplo, digo yo, no, resulta que yo abandoné una cosa, bueno, habría delito de hurto, no, una cosa abandonada ya pues ya no le pertenece a nadie, entonces ya, bueno, pero tiene valor económico, sí, bueno, puede tener valor económico, pero ya no le pertenece a nadie. Bueno, pero si resulta que es un objeto que pudiese, por ejemplo, no sé, un animal muerto, que pudiese hacerse jabón con él. Bueno, eso tendría que analizarlo el juez, pero realmente, pues en un caso, no sé, por ejemplo, un animal muerto, un perro muerto, o sea, bueno, que ese perro era mío y usted se llevó el perro muerto que yo tenía allí mira, realmente eso, a los fines, pues yo creo que del castigo del delito de hurto, claro, si uno se pone técnicamente a decir, bueno, es que también esos restos tienen un valor económico, podrían tener un valor económico, claro, uno diría, bueno, sí, hay un delito de hurto, pero realmente ese no es el sentido de la prohibición, ese no, es decir, no es el sentido de lo que se busca aquí castigar, sino realmente un valor económico, o sea, se piensa en un valor económico real, un valor económico de que el objeto rinda en el momento actual en la sociedad, ¿no? Es decir, eso de que, bueno, decir que yo mi perro muerto lo podía haber convertido en jabón, o yo lo podía, no sé, los huesos lo hubiera podido vender. Mire, eso realmente yo creo que no entra en el sentido. Si bien pudiese, a lo mejor, no sé, sí decir, bueno, sí, lo puede vender, ese perro muerto lo puede haber vendido para que hicieran experimentos con él, pero realmente, o sea, eso no es el sentido, repito, no es el sentido no entra dentro del fin de protección de la norma, de lo que se pretende con esta figura, incriminar o castigar y declarando lo ilícito en la sociedad. O sea, no creo que ese sea el sentido. Y además que, claro, estamos hablando de posibilidades, que yo si lo vendía, que no sé qué cosa, pero es que tan real es que hubiera podido vender ese perro muerto, digo yo. Es decir, o que yo y ahora mucho menos es que yo considere que tiene valor, porque por el valor sentimental eso no tendría ninguna importancia, el valor sentimental que yo le tenga al perro, el perro muerto, a los fines de que pueda hablarse de un delito de hurto. Digo lo del perro muerto simplemente para dar un ejemplo, ¿no? De que si se trata de una cosa abandonada, una cosa perdida, es decir, en esos casos tampoco podría densarse en un delito de hurto repito, cuando la cosa está abandonada, cuando está perdida. Lo que podría haber, si una cosa está perdida, es un delito de apropiación, una apropiación indebida, que esas figuras están bien aquí dentro de los delitos contra la propiedad. Y si la cosa está abandonada, pues es res nullius o es res nullius, no pertenece a nadie y por lo tanto, es decir, no podría haber delito de hurto, porque un requisito típico, como hemos dicho aquí, o como he señalado, es que el objeto sea perteneciente a otro. Si una cosa objeto es res nullius, pues no pertenece a nadie y por lo tanto no habría en un caso, si yo tomo el objeto, no habría delito de hurto, aunque después alguien venga y diga que es el propietario. Bueno, en cuanto al consentimiento, de aquí quisiera destacar que el consentimiento tiene que tener la persona capacidad para darlo,
esa capacidad no es que significa que yo tenga que tener 18 años, lo importante es que el que consienta el apoderamiento, si hay una persona que va a consentir el apoderamiento, tenga la capacidad, la madurez suficiente para entender aquello que está cediendo, es decir, el derecho que está transmitiendo, el derecho que está perdiendo con la concesión, con el consentimiento que está dando de que otro se apodere del objeto. Entonces, eso, claro, eso no se, quizás podríamos excluir a los niños, pero claro, dentro de los adolescentes no podemos fijar tampoco una edad, sino que eso va a depender de la madurez que tenga la persona, de la conciencia que tenga la persona acerca, bueno, de la representación, además, que pueda tener del bien jurídico que está perdiendo, del daño que se le produce en su patrimonio por el hecho de consentir que otro se apodere de un objeto de su propiedad. Entonces, bueno, eso habría que evaluarlo, el juez tendría que evaluarlo en el caso concreto a los fines de determinar si hubo o no hubo realmente un consentimiento. Este consentimiento debe ser siempre anterior a la acción típica. Un consentimiento posterior a la acción típica no tendría validez, sería simplemente un perdón, pero el perdón, es decir, no excluye la tipicidad del hecho, no excluiría la tipicidad del hecho y el eventual castigo del comportamiento, a menos que luego se hiciese en el proceso penal algún acuerdo reparatorio, etcétera, y de esa manera se extinga la responsabilidad penal. O sea, que una forma de perdonar es que llegue a un acuerdo y mire, después diga no me des nada, no así, pero bueno, pero eso ya es algo aparte. El delito se verifica igualmente, aunque haya un consentimiento posterior y diga, no, bueno, lo agarraste, agárratelo, llévatelo. O sea, si empezaron las averiguaciones, si ha intervenido pues la fiscalía, la policía, etcétera, etcétera, bueno, ya el proceso tiene que seguir adelante. Ese consentimiento, insisto, no tendría validez a los fines de excluir la responsabilidad penal. En cuanto al furto en posesiones, bueno, como yo les dije, bueno, hay unas regulaciones aquí en el 451 que aluden a esta figura del hurto de posesión. Esto tiene que ver con algo que dije ya al comienzo y bueno, voy a insistir en ello de todas maneras, que es que el delito de hurto puede ser cometido incluso por el titular del bien jurídico, por el propietario civil del objeto. Es decir, no por el titular del bien jurídico, porque el titular del bien jurídico es el poseedor legítimo, pero por el propietario podría cometer este delito, es lo que quiero decir. Y bueno, esto está regulado, o sea, algunas hipótesis de este hurto de posesión, este furto en posesiones se regulan aquí en la última parte del artículo 451 del Código Penal, donde dice que se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, el asociado o el coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa siempre que el culpable no tuviese la cosa en su poder. Y bueno, la cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. Bueno, para terminar esta primera parte del delito de hurto, me gustaría decir que el hurto también se encuentra previsto como delito en otras leyes. Ya hemos visto que en la ley del sistema y del servicio eléctrico hay una regulación expresa del hurto de electricidad, pero también está tipificado el delito de hurto en la ley sobre delitos informáticos. Esta ley sobre los delitos informáticos tipifica, vamos a ver si la tengo por acá, tipifica el delito, tipifica este hecho en su artículo 13, de entre los llamados aquí delitos contra la propiedad. Me estoy refiriendo a la ley, repito, sobre delitos, ley especial, contra los delitos informáticos. Entonces, el hurto informático estaría tipificado en el artículo 13
dice este artículo, quien a través del uso de tecnologías de la información acceda, intersecte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Bueno, importante esto destacar, hacer aquí un pequeño paréntesis, de que cuando se habla del fin para aprovecharse del objeto, ese provecho podría ser para el autor como podría ser para otro. Fíjense que aquí en el hurto informático el legislador ya lo dice expresamente, de que el provecho no pudiera ser, no necesariamente tendría que ser para el ladrón, sino que también podría ser para un tercero. Es decir, eso de que, no sé, un tipo de Robin Hood que diga, no, yo robo para darle a los pobres, él de todas maneras está obteniendo pues un provecho económico, y en ese sentido ese provecho sería para otro en este caso, y igualmente se materializaría el delito de hurto, tal como lo regula expresamente aquí el artículo 13 de esta ley contra los delitos informáticos. Aquí bueno, hay una serie de expresiones que el legislador trata luego de explicar cuál es el sentido de las mismas, sobre todo esto de qué es un sistema o medio de comunicación. La expresión sistema está explicada en esta ley en el artículo 2, y se dice, bueno, que un sistema es cualquier arreglo organizado de recursos y procedimientos diseñados para el uso de tecnologías de información unidos y regulados por interacción o interdependencia para cumplir una serie de funciones específicas, así como la combinación de dos o más componentes interrelacionados organizados en un paquete funcional, de manera que estén en capacidad de realizar una función operacional o satisfacer un requerimiento dentro de unas especificaciones previstas. Bueno, miren, la idea de estas regulaciones, de estas definiciones que se hacen, es la de aclarar, y lamentablemente, bueno, esto no aclara de una manera no aclara realmente, de una manera real, no aclara que es un sistema. Y bueno, en cuanto a lo que es una tecnología de información, dice este mismo artículo que es una rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de datos, lo cual involucra la obtención, creación, almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, transmisión o recepción de información en forma automática, así como el desarrollo y uso del hardware, firmware, software y cualquiera de sus componentes y todos los procedimientos asociados con el procesamiento de datos. Miren, yo insisto, bueno, estas definiciones deberían ser mucho más claras. Yo simplemente les diría que se comete el delito de hurto informático en la medida de que el autor, valiéndose de cualquier sistema, valiéndose de un ordenador, cualquier sistema entendido en el sentido del sistema informático, el sistema de que se valga de la computación, de todas estas tecnologías de la información, en la medida que el autor se valga de ello, por ejemplo un hacker, para lograr obtener bienes que se encuentran, por ejemplo, no sé, la cuenta bancaria de una persona, sacar dinero, etcétera, etcétera, y depositárselo en la suya, claro, que lo que le implicaría un fin de lucro es lo que pretende pues el legislador aquí prohibir, y se cometería por lo tanto el delito de hurto informático. O sea, yo creo que a eso es lo que se refieren, es decir, cuando habla del uso de tecnologías de la información, bueno, utilización de medios informáticos para acceder, interceptar o interferir cualquier otro sistema, la computadora de otro, introducirme en la computadora de otro, en el ordenador de otro, y lograr que ese otro me dé acceso a su cuenta, a su cuenta bancaria, etcétera, a los fines de yo extraer de allí el dinero que se encuentra en dicha cuenta. O sea, yo creo que
aquí el legislador lo que pretende es prohibir pues, el uso de medios informáticos para obtener bienes de otros, para quitarle los bienes a otros por esta vía, utilizando estos medios. Si se trataría de un apoderamiento, pues un apoderamiento por medios informáticos. Es a lo que el legislador estaría aludiendo. Claro, el legislador no utiliza la palabra apoderamiento para no poder, porque no se podría en estos casos hablar realmente de la aprehensión, de tomar el poder, de agarrar un objeto en el sentido estricto de la palabra. Y por eso utiliza la expresión sustraer. O sea, en estos casos el autor sustraería el objeto y esa sustraer vendría a ser equivalente al apoderar, por lo menos en esta área de la informática, del uso de medios informáticos repito, para quitarle a otros objetos de su propiedad o valores de su propiedad. Entonces, bueno, importante siempre en todo caso es que el autor realice el hecho con un fin de provecho económico, o sea, con una finalidad de lucro. Si no hay finalidad de lucro, pues entonces desaparecería esta figura típica. Esto de la finalidad de lucro, bueno, ha generado siempre controversias, discusiones en la doctrina, porque por ejemplo, claro, por ejemplo, se podía plantear el siguiente problema, simplemente para terminar la clase, discutirlo. Fíjense, si yo a una persona le pido que me venda un objeto, no sé, véndeme tu celular porque ese celular me parece bellísimo, oye, no sé, lo quiero, ¿cuánto vale ese celular? Y entonces la persona dice, no, yo no lo quiero vender porque ese celular yo le tengo un aprecio particular, etcétera, y no te lo quiero vender. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, digo, ven, ese celular como nuevo, valdrá, no sé, $200, $300. Bueno, voy a ponerle $500 aquí y me llevo el celular. O sea, es decir, aprovecho que el celular lo dejó por un instante descuidado y le pongo allí $500 y me llevo el celular. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿habría delito de hurto o no habría delito de hurto en este caso? Porque alguien podría decir, bueno, yo no tengo allí una finalidad de obtener un provecho económico, porque no lo tengo. ¿Por qué? Porque simplemente más bien estoy allí perdiendo. ¿Habría delito de hurto en este caso o no habría delito de hurto en este caso? Miren, la cuestión es que en realidad sí habría delito de hurto. O sea, en primer lugar, pues habría un delito de hurto independientemente de que yo pague el objeto o haya pagado más dinero del objeto, porque, es decir, la cuestión es que aquí se protege la posesión del objeto, la posesión legítima del objeto y lo que pueda como objeto de mi propiedad o bajo mi posesión reportarme ese objeto a mí, es decir, desde el punto de vista económico, más allá del valor de mercado que le pueda dar otro y que lo haya pagado allí. O sea, el problema es que yo no estoy dando mi consentimiento, es decir, el objeto me lo están quitando, se están apoderando, están perturbando la posesión legítima que tengo sobre el mismo y desde el punto de vista del provecho, claro, diría, bueno, pero es que él no perseguía un provecho económico. Sí, pero es decir, algún provecho obtiene y algún provecho obtendrá. ¿Por qué? Porque yo no se lo quería vender. Y al no querérselo vender, pues entonces en esa medida el provecho, él de alguna manera está obteniendo un provecho allí, un provecho que tendría pues naturaleza económica de todas maneras, porque él sabe que yo no le iba a vender ese objeto independientemente de que me diera $500 o me diera 600 o me diera $1000. Entonces, es decir, la finalidad de provecho tiene que analizarse con bastante cuidado porque no es algo que se excluya porque el autor agarre y pague el objeto o diga, no, bueno, yo te doy tanto y me lo llevo, aunque me lo llevo contra tu voluntad, no, sino que aquí es indispensable, siempre será indispensable a los fines de que haya responsabilidad penal, de que el autor no haya prestado su consentimiento. Y si yo no presté mi consentimiento, pues entonces habría un delito de hurto, independientemente de que el objeto yo lo hubiera pagado, el autor, el ladrón, hubiera pagado el objeto, inclusive
a pérdida, es decir, dando mayor dinero, un precio mucho mayor del valor real de dicho objeto. Siempre, claro, siempre que el objeto tuviese un valor económico. Si el objeto no tiene valor económico, bueno, como dije con anterioridad, no habría delito de hurto. Por lo menos desde el punto de vista que he venido asumiendo a este respecto. Bueno, con esto vamos a terminar esta clase. Bueno, el delito de hurto, también como les dije, se encuentra regulado en la ley sobre hurto y robo de vehículos. Sin embargo, sobre esta ley voy a hacer un video en particular y bueno, vamos a estudiar cómo el hurto se regula de una manera distinta cuando el objeto material es un vehículo automotor. Eso lo vamos a ver. Voy a dedicar, repito, un video en particular a la ley sobre hurto y robo de vehículos, que allí se encuentran tipificados no solamente el hurto de vehículos, sino también el robo, y hay una figura también allí que es el desvalijamiento de vehículos, que habrá que hacer unos comentarios aparte sobre la misma. Entonces, bueno, con esto terminamos esta primera parte del delito de hurto, y en la clase que viene vamos a hablar de las agravantes, de las figuras agravadas del delito de hurto. Estas figuras agravadas vamos a dividirlas en dos. Las que están tipificadas en el artículo 452 del Código Penal, que serían los llamados hurtos agravados o el hurto agravado, y por otra parte las que están señaladas en el artículo 453, que es lo que, bueno, la doctrina llama los hurtos calificados. Entonces habría, así como en el homicidio hay homicidios agravados y homicidios calificados, en el hurto también habría entonces hurtos agravados y hurtos calificados. Los hurtos agravados y los hurtos calificados realmente serían en su conjunto hipótesis de agravación, o sea, es decir, serían hurtos agravados, solamente que hay unas agravantes que incrementan más la pena que otros, y por eso pues a estas se les llama calificantes, o la doctrina las llama calificantes, para diferenciarlas de las agravantes propiamente dichas. Entonces, bueno, en la clase que viene vamos a estudiar a estas figuras del hurto agravado y el hurto calificado. Hay también unas formas de hurto atenuado, que se encuentra, hay una forma que es el espigamiento abusivo, pero eso es un delito de acción privada que no tiene prácticamente aplicación práctica, y por eso no voy a hacer referencia al mismo, pero eso está previsto en el artículo 454 del Código Penal. Incluso tiene una sanción inferior a muchas faltas que consagra el propio Código Penal. Entonces, el espigamiento abusivo, insisto, es una forma de hurto atenuado, pero no lo vamos a estudiar, y los hurtos agravados, los hurtos calificados, que sí vamos a estudiar, están en el 452 y en el artículo 453. Entonces, bueno, con esto terminamos esta primera parte del delito de hurto, y luego veremos pues las figuras, los tipos cualificados del delito de hurto. Hasta pronto.